Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 del grupo AQ y el día de hoy vamos a presentar la actividad 4.3 debate de la materia de cultura de la paz. Introducción. En el presente trabajo que se muestra a continuación será un debate sobre los obstáculos para lograr la educación para la paz en su institución de educación superior, en el cual daremos nuestra opinión sobre cuáles son los obstáculos que más se han visto para lograr una educación para la paz. La educación por la paz cuenta con diversos obstáculos para ser implementada en la sociedad. Así, por ejemplo, asistimos a grandes contradicciones entre el significado que para los profesionales de esta área tienen el término y el significado que otorga el resto de la sociedad, lo que dificulta su aplicación al resto defendiendo con el mismo término realidades distintas. Áreas de oportunidad que son obstáculos para lograr la educación para la paz en su institución de educación superior. Para trabajar eficazmente en la educación por la paz, los programas deberían desarrollar en el marco de una cultura de paz, pero esta cultura dista mucho de ser predominante en la sociedad, siendo la mayoritaria la cultura de la violencia. La educación por la paz es el proceso de adquisición de los valores y conocimientos, así como actitudes, habilidades y comportamientos necesarios para lograr la paz, entendida como vivir en armonía con uno mismo, los demás y el medio ambiente. Primer obstáculo: violencia directa. Hace referencia a la violencia física, a todos aquellos actos que de manera directa y visible afectan el bienestar físico o mental de las personas, y de la muerte es su expresión extrema. Para este tipo de violencia es necesario la existencia de un binomio de víctima y victimario. Hoy en día es todo a los golpes, como si eso solucionara algo. Además que eso es una influencia negativa para los niños que se encuentren presentes en estas situaciones. Segundo obstáculo: violencia cultural. El obstáculo identificado culturalmente es pensar en yo, en el bienestar particular e individual, en los problemas que afectan el desarrollo integral, por encima del colectivo. También el machismo, tanto como las ideologías, ha perturbado una sana convivencia en la construcción de paz del territorio. El machismo es uno de los obstáculos principales y primordiales, diría yo. Son las ideologías de las personas, esa idea de no querer progresar de un conflicto que los ha tocado por mucho tiempo. No se trata solo de perdonar, sino de aceptar. Es otro obstáculo que no deja que la mujer sea más independiente y de considerarla como débil. Tercer obstáculo: las contradicciones entre el sentido otorgado por los profesionales de la educación para la paz y el significado que tiene para la sociedad en general. Las contradicciones entre el sentido otorgado por los profesionales de la educación por la paz y el significado que tiene en la sociedad en general. El término utilizado paz significa igualmente ausencia de guerra. Etimológicamente, paz está relacionado con la idea de mantener lo legal, es decir, paz significa el mantenimiento del orden establecido. Por lo tanto, el concepto de paz romana venía referido a la ausencia de violencia según la ley, pero no al sentido de justicia e igualdad para todos. Aunque entre los profesionales de la investigación por la paz existe cierto consenso sobre que este concepto de paz es inoperativo y contraproducente para ser aplicado al binomio de educación por la paz, en la actualidad nos encontramos que la sociedad sigue imperando la concepción de paz como opuesta a la guerra. Esta concepción de paz ha sido propagada y potenciada en la educación, dando lugar a una imagen poco atractiva. Cuando se habla de la educación por la paz, los profesionales y la sociedad en general estamos hablando de cosas distintas, con la que es difícil ocasionarse entenderse. Esto trae como consecuencia cierto confusionismo a la hora de querer practicar la paz en la educación. Cuarto obstáculo: la educación para la paz se encuentra limitada al ámbito de los centros escolares. Otra de las dificultades de la expansión de la educación por la paz es el ámbito a la que se le restringe. Resulta que la educación por la paz se desarrolla únicamente en el ámbito puramente educativo, es decir, su enseñanza se limita a la comunidad escolar. La educación por la paz
debería considerarse como los pilares del conocimiento a lo largo de toda la vida del individuo y no limitada a la vida escolar. Quinto obstáculo. El marco en el que se desarrolla el aprendizaje de la educación para la paz. La cultura de la violencia. Para trabajar eficazmente en la educación por la paz, los programas deberán desarrollarse en el marco de una cultura de paz. Pero esta cultura dicta mucho de ser predominante en la sociedad, siendo la mayoritaria de la cultura de la violencia, el fomento del patriarcado y la mística de la masculinidad. La búsqueda del liderazgo, el poder y el dominio, manifestando gran desinterés por las formas pacíficas de resolver los conflictos. El militarismo y el monopolio de la violencia por parte de los estados, la deshumanización del otro. Conclusión, creemos que la educación para la paz debe darse a conocer en la educación, así como se conoce de manera profesional, pero de manera resumida y entendible, ya que de esta manera todos sabríamos lo que es sin que haya ningún tipo de confusionismo al momento de pensar en la paz, un profesional sobre el tema y una persona que no tiene tanto conocimiento como aquel. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.